Hola hermanas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en nuestra transmisión en vivo en la página de Mi Caminar con Dios, como todos los martes y los viernes a las 5 de la tarde. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestra invitada especial, la hermana Irisol. ¿Cómo está, hermana Irisol? Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal? Gracias, hermana, igualmente. Estoy Bueno, hermana, bien, gracias a Dios. amén, hermana. Hermana, ¿sí nos puede decir usted, para que la conozcamos un poquito más, dónde están sirviendo y cuántos años tienen ahí? Claro que sí, mira, nosotros estamos sirviendo por la gracia del Señor en la Iglesia Bautista Bíblica Getsemaní en San Juan del Río, Querétaro. Mi esposo es el pastor Octaviano Ramos Bermúdez. Tenemos dos hermosas princesas, Hanna Ramos de 6 añitos e Isabela de 4 añitos. Y Amén, hermana, qué tenemos bendición. Ajá. Gracias, hermana. Y sí, tenemos 6 añitos ya trabajando aquí. Ya tienen algún tiempo, ¿verdad? ¿Ya se adaptaron? ¿Son de ahí originalmente, hermana? No, nosotros somos de Querétaro. De Querétaro estamos aproximadamente a 40 minutos de Querétaro, Querétaro. Entonces nosotros estamos en camino hacia la Sierra de Querétaro. Amén, hermana. Qué bendición poderle saludar por medio de esta plataforma. Y bueno, Sí, hermana, ¿qué lugares turísticos hay ahí donde ustedes están o cerca, verdad? ¿Qué lugar nos recomienda visitar? sí, fíjate que aquí en San Juan es un pueblo grande. No es un pueblo pequeño donde todos se conocen, no, es un pueblo grande, hay mucha industria. El centro es muy bonito, es muy bonito, hay varios museos ahí en el centro, varias placitas, pero en realidad como que San Juan nos queda de pasada hacia la ciudad de Tequisquiapan, el pueblo de Tequisquiapan. Ese sí es un pueblo un poquito más pequeño, es un pueblo mágico, catalogado como pueblo mágico, es más turístico. San Juan es más comercial, más industria, y a media hora más o menos estamos a Tequisquiapan, y en Tequisquiapan es el punto geográfico de la República Mexicana. Ese es el atractivo, está considerado como pueblo mágico. Y en realidad es un pueblo muy bonito, unas nieves también muy ricas y todo. Entonces San Juan nos queda de pasadita para irnos a Tequisquiapan. Ah, mire qué bien. Pues ya cuando vayamos para allá, pasamos por ustedes y nos vamos para allá. ¿Qué le parece? Claro, claro, Matamos dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad, hermana? claro, claro, con gusto sería recibirlos por acá. Amén, hermana. Y hermana, ¿qué plato típico o qué comida típica es de Querétaro o de San Juan del Río? Sí, fíjate que San Juan no tiene un plato típico, pero sí la ciudad de Querétaro. En Querétaro están las enchiladas queretanas. Son unas enchiladas rojas que se le pone adentro, se le pone cebollita con queso, papitas cocidas, fritas, así sancochadas, dicen, pasadas por aceite, con un poco de lechuga, chilitos verdes, y así precisamente para las que cuidan mucho su dieta, su línea y todo, que le pongan más lechuguita, más quesito, y de verdad son muy ricas, ¿eh? Y una coca, no puede faltar. Así es, hermana, esa no puede faltar con ninguna comida mexicana, ¿verdad? Eh, Bueno, hermana. Y por ejemplo, ahorita, ¿cómo están las cosas ahí en donde ustedes están debido a la pandemia? ¿Cómo ha ido evolucionando? Si ya les permiten, reunirse o salir un poquito más. Sí, fíjate que no, sí, sí nos podemos salir ya un poquito más, pero sí ha sido complicada esa parte. Nosotros tenemos la bendición de poder vivir aquí mismo en el templo, pero precisamente dice mi esposo, no nos podemos arriesgar porque si nos enteramos que aquí sí estaban multando, si tenían abiertos los negocios, cualquier negocio, cualquier localidad, sí la cerraban, entonces los multaban, no nada más las cerraban, sino que las multaban, les ponían sellos de clausurado y demás. Entonces comenta mi esposo, no, nos va a salir muy caro si nosotros nos exponemos a abrir, porque ¿y cómo voy a entrar a mi casa? ¿No? Entonces por eso fue que sí se tomó la decisión, no podemos abrir, y tenemos
permiso de abrir hasta que el semáforo esté en verde. Ahorita seguimos en naranja, todavía ni siquiera en amarillo, estamos en naranja. Entonces, pues sí, sí ha habido muchas restricciones. Las personas sí se han dejado de cuidarse, de cuidarse. Entonces, pues sí estamos como más expuestos todavía a todo ese descuido, pero pues gracias a Dios estamos bien, está bien el lugar. Amén, hermana, qué bueno que tenemos la mano de Dios, ¿verdad? Que nos guarde y nos protege, pero pues recuerden, hermana, todavía seguirse cuidando, ¿verdad? Todavía no podemos andar como si nada, como antes de. Entonces, Sí, mejor cuidarnos y exactamente. pues ser obedientes a las autoridades que al final de cuentas pues fueron puestas por Dios, ¿verdad? Y bueno, hermana, pues le vamos a dejar su tiempo para que nos comparta la enseñanza de esta tarde. Sabemos que el Señor le va a usar, hermana, y sabemos que usted se preparó, ¿verdad?, para que pues ser de bendición y de edificación a las semanas. Entonces, pues le dejamos su tiempo, hermana. Muchas gracias. Cuando parece que Dios no responde. Ese es el tema que el Señor puso en mi corazón. En algún momento, hermana, de tu vida, ¿has pensado que Dios no responde ante la necesidad que tienes? ¿Has llegado a sentir incertidumbre, frustración, temor, desconfianza o alguna otra emoción negativa? Yo sí. ¡Oh! Pero hermana, ¿cómo? Si usted es una esposa de pastor, ¿cómo es posible que usted se sienta de esa manera? Hermana, déjame compartirte que también soy mujer, que también tengo emociones y también batallo con todas ellas igual que tú. En cierta ocasión pasé por un momento así. Lo que le pedía al Señor no era ningún capricho o algo vano. Estoy segura que era algo legítimo y no estaba tampoco atentando contra su voluntad, pero el Señor no respondió como yo esperaba. La palabra de Dios nos muestra que en nuestra vida llegan a ocurrir esos momentos emocionalmente difíciles, momentos cuando parece que Dios no responde. Nuestra enseñanza de hoy, querida hermana, está basada en Salmos 30, en Salmos 13. En este salmo encontramos una serie de preguntas, pero desde lo más profundo de su alma. Preguntas que tal vez tú y yo nos hemos hecho en alguna ocasión. Nos cuesta trabajo reconocer que lo hemos hecho, ¿sabes? Porque a veces pensamos que al hacerlo, esto significa falta de fe y nos sentimos como aquella niña que preguntaba en el salón de clases y donde todos los demás le hacen, cuando en realidad muchos tenían la misma duda, pero nadie se atrevía a preguntar. Al hacerlo, David no está mostrando ninguna falta de fe ni falta de reverencia al Señor, sino que abre su corazón delante de Dios y le hace las siguientes preguntas. Versículo 1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová? David le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo? Como dando a entender que ha pasado ya tiempo. No dice cuánto, pero no ha recibido respuesta por parte del Señor, o por lo menos la respuesta que él espera. Y se asoma la angustia en el corazón de David al ver que el tiempo pasa y no hay respuesta aparente de parte de Dios. Hermana, te quiero preguntar, ¿tienes cierto tiempo esperando una respuesta de parte de Dios y aparentemente Él no ha respondido? ¿Cómo te hace sentir eso?
¿Me olvidarás para siempre? Vemos que él, el rey David, se sentía olvidado de parte de Dios en su necesidad. Veía la respuesta de Dios como un punto muy lejano, que brilla muy distante, como cuando ves esa luz tan lejana que parece que nunca vas a llegar a ella. David no fue el único que llegó a sentirse así. También Asaf, seguramente lo recuerdas, en el Salmo 77, dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado su ira ha encerrado con ira sus piedades? ¿A grado tal se sentía Asaf que dice, es que el Señor se ha olvidado de mí? Es que el Señor ya no tiene misericordia de mí, ha encerrado sus misericordias, sus piedades. Se ha olvidado de mí, decía Asaf. ¿Se acuerdan de Jeremías? Jeremías, el profeta llorón. Jeremías 15:18 dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Es decir, esas agüitas que van, vienen. Se imaginaba Jeremías y decía, Señor, tú eres como una ilusión, tú eres como una ilusión, tú eres como algo que me imagino nada más. Imagínate cómo se sentía el profeta Jeremías y cómo lo utilizó el Señor. ¿Quiénes somos nosotras para no sentirnos de esa manera? Hermana, ¿te identificas en el sentir de ellos cuando oras y oras y ves que los resultados que tú esperas no llegan? ¿Has llegado a pensar que Dios se ha olvidado de ti? El versículo 2 dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Es decir, ¿cuánto tiempo más mi alma angustiada, dice David, necesitará que la esté alentando para que deje de sentir esa angustia? Esa angustia que me causa tanta tristeza en lo más profundo de mi corazón. David solía tener pláticas introspectivas, es decir, él hablaba consigo mismo para animarse, para alentarse a seguir adelante, como lo podemos ver en el Salmo 42:5. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Regañaba su alma David. Él decía, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Has perdido el sueño, el apetito? ¿Tu buen humor brilla por su ausencia? ¿Tu mente divaga pensando una y otra vez en el mismo asunto? ¿Tu alma está abatida? ¿Tu corazón está lleno de tristeza por esa respuesta que parece tan lejana? El versículo 2 dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David llegó a pensar que sus enemigos se alegraban por su tristeza y se salían con la suya. A veces, nosotras también llegamos a sentir que a los que nos hacen mal triunfan sobre nosotros, o no nos hacen ningún mal, pero no son creyentes y obtienen lo que nosotras tanto le hemos rogado al Señor, o son creyentes que sin ningún esfuerzo aparente consiguen lo que nosotras no hemos podido lograr con muchos esfuerzos y sobre todo con súplicas al Señor. Hermana, ¿te has llegado a sentir frustrada porque el Señor no contesta tu petición
y ves que otros reciben lo que está pidiendo? Estas preguntas que te hago no son para que me las respondas a mí. Esas preguntas que te hago es para que dejemos que el Señor sea el que descubra nuestro corazón. Puedes anotar las preguntas, puedes escribirlas, puedes anotar esas respuestas y entregárselas al Señor para que de esa manera dejemos que el Señor sea el que obre en lo que nosotras estamos necesitando. Hermana, con esto en tu mente, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué podemos hacer entonces cuando parece, ojo, cuando parece que Dios no responde? David, al terminar de preguntar al Señor, se reanima. Es como si estuviera postrado, llorando, triste, sin querer levantarse. Y de pronto, ¡pum!, se levanta, se ciñe y cambia su actitud. Quiero compartir contigo 3 cosas. Estas 3 cosas que sin duda nos ayudarán en esos momentos cuando parece que Dios no responde. 1. Confía en la misericordia de Dios. Confía en la misericordia de Dios. Dice el versículo 5 del mismo Salmos 13. Mas yo en tu misericordia he confiado. Esto nos habla de una decisión personal. Es decir, yo decido confiar o no confiar. El rey David lo hizo. Por eso menciona, mas yo en tu misericordia he confiado. Muchos creyentes, en los momentos cuando parece que Dios no responde, dejan de confiar en Él, dejan de clamar o confían en otras personas, en contactos, en palancas o buscan resolver las cosas a su manera. Espero que se entienda un poquito el concepto de palancas. Una palanca es una autoridad, es una influencia que ya está pues más cercana hacia lo que tú estás queriendo. O que lo haces en tus propias fuerzas, con tu propia sabiduría. Hermana, nosotras necesitamos fortalecernos como David. Confiemos, confiemos, querida hermana, te lo digo con todo mi corazón, en la misericordia de Dios. No importa el tiempo que tarde el Señor en responder, no, eso no importa. No importa que emocionalmente nos lleguemos a sentir olvidadas. Ojo, que emocionalmente nos lleguemos a sentir olvidadas por Dios. No importa que nuestras emociones se turben, se debiliten o traten de hacernos caer. No importa que aparentemente otros consigan lo que nosotras tanto le hemos pedido al Señor. No importa. Recuerda también lo que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, otra de mis porciones favoritas, 3:22 al 24. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción, dice el 24, versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Hermana, cuando pasas por momentos difíciles, ¿tú en quién confías?
Punto número 2. No te dejes vencer por las emociones negativas. Creo que una de las áreas más afectadas en nosotras como mujeres es el área emocional, sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida. Muchas veces podemos reaccionar con tristeza, con desánimo, con ira, con angustia, o nos quedamos postradas lamiendo nuestras heridas y diciendo, pobre de mí, el Señor no responde mi oración, pero ¿por qué? Hermana, aunque seguimos orando, a veces lo hacemos con un corazón lleno de todo ese tipo de emociones. Esta porción nos muestra que David decidió cambiar su actitud y cambió lo negativo por alegría, hermana. Lo cambió por alegría. Dice el versículo 5, mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. No se refiere a la salvación del alma, sino a la ayuda que Dios enviará. El Señor está preparando algo. ¿Qué? No lo sé, pero te aseguro que Dios está haciendo algo. Tú y yo, alegrémonos y gocémonos en el Señor. ¿Sabes? David, por fe, decidió creer que Dios enviaría esa ayuda, que Dios le respondería en algún momento. ¿Cuándo? No lo sé. Por eso está en tiempo futuro. Es decir, Dios aún no le había mandado la respuesta que quería. Sin embargo, él decidió alegrarse aún antes de que llegara la respuesta, cualquiera que ésta fuera. ¿Cuál es tu actitud o la emoción que sale de lo profundo de tu corazón cuando las cosas no se dan como tú quisieras? ¿Cuál es esa actitud? ¿Qué es lo que sale de ese corazón? Piénsalo, escríbelo y medítalo. 3. Alaba al Señor. Dice el versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. David decide alabar al Señor con cánticos, pues él dice, el Señor me hará bien. El Señor me hará bien. Alabar a Dios a través del canto es algo que alegra nuestro espíritu, nuestro corazón. Nos fortalece, pues cantamos a nuestro Dios y le alabamos por sus atributos, no tanto por responder nuestras peticiones. Es parte de la adoración, pero no es el punto principal. Le alabo por su grandeza, por su misericordia, por su santidad, por su poder, etcétera. Por todo eso es por lo que le voy a alabar al Señor. Hermana, con esto no queremos decir que voy a dejar de orar y ya, que el Señor haga lo que tenga que hacer. Voy a orar, voy a seguirle alabando. No importa cuál sea la respuesta que Él tenga para mí en este momento. El Señor recuerda que te dará lo que tú necesitas en ese momento. A lo mejor necesita trabajar con nuestro carácter, a lo mejor necesita trabajar con nuestra paciencia. No importa, el Señor trabaja con nosotros y por eso, todo eso me hará bien. Por eso es que tengo que alabarle. ¿Se acuerdan? Dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Les voy a platicar algo. Mi esposo, cuando éramos amigos, me enseñó un corito. Yo estaba pasando por un momento difícil en mi vida
Y te quiero compartir ese corito. Seguramente tú cantarás mejor, pero mira, te lo voy a cantar. Dice así: si algún día te sientes mal, canta un corito al Señor. Tu corazón se alegrará y una sonrisa tendrás. Dios tiene todo bajo control. Canta un corito al Señor. Dios tiene todo bajo control. Canta un corito al Señor. Canta un corito al Señor. Ese corito me lo enseñó y fue de mucha bendición para mi vida. Recuerdo que la primera vez que lo canté, ay, lloraba y decía, sí, si algún día me siento mal, y lloraba. Llorar te ayuda a liberar esas emociones. Hermana, cuando pasas por momentos difíciles, ¿alabas al Señor con el canto? ¿Le alabas? Hermanas, a nuestra vida llegarán momentos difíciles, cuando parece que Dios no responde. Pero te invito a que en esos momentos recuerdes lo que hizo David. Vamos a dar un pequeño repaso. Número 1, si puedes escribirlos, sería mucho mejor para que los puedas tener ahí escritos, los puedas ver y de manera práctica puedas ponerlo en las manos del Señor. Número 1, confía en el Señor. No en ti, no en tus propias fuerzas. Confía en el Señor. No te dejes vencer por tus emociones negativas. No lo hagas. Dios tiene el control. No te dejes vencer por tus emociones negativas. 3. Alaba al Señor. Alábale porque Él es bueno. Alábale por su poder. Alaba al Señor. Hermana, te invito a que juntas ahora podamos orar al Señor. Señor, te doy muchas gracias por el Salmo 3. Gracias porque nos hace saber cuán vulnerables somos. Gracias porque nos hace saber que todas esas emociones que están ahí, tú las puedes controlar y que sin duda tú harás algo en esa situación que tanto tenemos guardada en nuestro corazón. Hermana, te quiero preguntar, si tú estás pasando por una situación así, yo no lo sé. Yo no sé si alguien que esté viendo este video en este momento está pasando por un momento así. No sé si te sientas que el Señor no responde. No sé si sientas que el Señor se ha olvidado de tu petición. No sé si emocionalmente te encuentras mal, apagada, triste. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay un Dios que está haciendo algo, que está preparando algo y que nunca te va a dejar de su mano. Señor, yo te quiero suplicar por cada una de mis hermanas que si en este momento está pasando situaciones difíciles, donde anhela sentir tu presencia, saber que tú la estás dirigiendo, que tú la estés cuidando, Señor, yo te ruego, le des de tu paz en su mente y en su corazón, sabiendo que tú tienes el poder y que tú tienes la dirección en su vida. Yo te ruego, mi Dios, que de acuerdo a tu voluntad concedas esa petición en su corazón, esas peticiones que están ahí en lo más profundo de nuestro ser. Mi Dios, dirígenos a alabarte, a llevar estos 3 puntos en práctica, Señor, hacia nuestra vida, porque eso sin duda traerá paz en nuestras emociones, en nuestra mente
y sobre todo en nuestro corazón, y podremos descansar en ti. En el nombre de Jesús, yo las pongo en tus manos, nos pongo en tus manos, y bendiga, Señor, estos momentos y el resto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana. Gracias por su atención y espero en el Señor que les bendiga y de acuerdo a su voluntad conceda esas peticiones de su corazón. Hermana Iris, muchas gracias, de verdad una preciosa enseñanza. Qué importante es tomar nuestras fuerzas del Señor, sin duda alguna. Todas vamos a pasar por ese tiempo, pero sin embargo no hay que olvidar de quién dependemos y de quién viene nuestro gozo. Fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos lleve a esa roca que es más alta que nosotros, ¿verdad? Que no veamos las cosas a la manera que las vemos nosotros, sino que lo veamos ante los ojos de Dios, ¿verdad? Como Dios lo ve. Y qué importante, hermana, qué importante fortalecernos todo el tiempo en el Señor. Y más que muchas veces no se tocan, ¿no? Que decimos, pero pues ¿cómo me voy a sentir así si pues el Señor es mi roca, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación? Y es verdad, pero dejamos de lado y se nos olvida que también somos humanas y que también están esas emociones que a veces nos juegan a traición, ¿verdad? Que se nos revuelven y demás. Entonces, pues la verdad que sí es un tema en el que a mí primeramente me habló el Señor, me ayudó mi esposo, pudimos trabajar juntos sobre ese tema y la verdad que sí, como comentaba desde el principio, son situaciones por las que uno también pasa, ¿no? Y a veces es sorprendente, a veces como esposas de pastores, de misioneros, no nos damos ese permiso y decimos, es que no es posible. No, no, sí es posible, sí pasa. Y se tiene que hablar. Y si le pasó al rey David, si le pasó al profeta Jeremías, ¿quiénes somos nosotras para que no pasemos por ahí? ¿O qué nos sentimos, no? Pero que el Señor sea el que obre en cada vida, en cada corazón. Así es, hermana, y pues sobre todo, ¿verdad? Que cada vez que nos sintamos así, vengamos en oración, pero si también es necesario, si nosotros sentimos que es necesario buscar a alguien que nos escuche por lo menos, ¿no? O sea, lo que queremos en ese momento es desahogarnos, sacar todo ese estrés, todas esas cargas que traemos y hay que liberarlas, ¿no? Hay que liberarlas y sin duda eso, acercarnos a una hermana que nos pueda apoyar, que pueda decir, entiendo lo que estás pasando. No se trata de juzgar, no se trata de criticar, no se trata de aminorar, sino que se trata de podernos abrazar, como dice Gálatas 5, sobre llevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6. Entonces, pues tenemos que trabajar sobre eso y refugiarnos en el Señor y sin duda sentir ese abrazo, ese apapacho de una hermana que pueda entendernos. Sí, hermana, sí, esa es una parte muy importante, ¿verdad? Por eso el Señor quiere que estemos como hermanos unidos, ¿no? Para que podamos llevar las cargas unos de otros, ¿verdad? Y bueno, hermana, no sé si quiere mandar algún saludo o algo a añadir o alguna petición que tenga. Sí, la verdad sí me gustaría saludar a algunas hermanas que se iban a conectar. Entonces, pues gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por disponer de su tiempo también para poder edificarse, que nos edifiquemos juntas a través de la palabra de Dios. Y pues nada, que el Señor conoce nuestro corazón y sí, así tocando el tema, dices, hay peticiones muy profundas en el corazón y que necesitamos que el Señor conceda esas peticiones especiales que ahí están. Entonces, pues sí que nos ayuden a orar por ello, por la obra, que el Señor nos dé sabiduría para poder seguir trabajando en la obra con fuerza, que las fuerzas provengan del Señor, no en las nuestras. Así es, hermana, pues vamos a estar orando por estas peticiones, las vamos aquí a anotar ahorita antes de que se nos olviden. Y bueno, hermanas, recuerden estar orando por cada esposa de pastor misionero que está acompañándonos con
con las enseñanzas, cada transmisión, que el Señor la sigue usando, hermana Irisol, de verdad que es una preciosa enseñanza que pues hay que llevarnos en nuestro corazón y sobre todo pues buscar ayuda de Dios, ¿verdad, hermana? Sí. Pues hermanas, recuerden que todos los martes y los viernes tenemos nuestras transmisiones en vivo a las 5 de la tarde en Facebook, en la página de Mi Caminar con Dios. Invite a otras personas a que se unan a la página y que se unan a la transmisión. Compartan todas estas enseñanzas porque yo sé que a alguien en algún momento le va a ser de bendición y de ayuda, ¿verdad, hermana? Amén. Y bueno, hermana, pues nos despedimos una vez más, hermana. Un abrazo fuerte, grandote, Igualmente. hasta Querétaro. Que el Señor me la bendiga, Gracias. hermana. Estamos Gracias, en contacto, hermanas. Claro que sí. Gracias. Igualmente, que Dios les bendiga y gracias por la invitación. Amén, hermana. Un gusto tenerle. Bueno, hermanas, nos vemos el viernes con otra hermana especial invitada, ¿verdad? No se lo pierdan, estén pendiente. Que el Señor les bendiga y pasen una linda tarde, lo que resta de la tarde, ¿verdad? El Señor les bendiga, hermanas. Nos vemos. Gracias. Bye.